Recuerdo el olor a mole que flotaba por la cocina cuando mi vida cambió para siempre. Era martes. Siempre cocino mole los martes, desde hace más de 30 años. Es una tradición que mantuve viva incluso después de que Rodrigo murió, porque él amaba ese aroma llenando cada rincón de nuestra casa. Nuestra casa. Esas dos palabras pesaban tanto esa tarde que casi podía sentirlas aplastándome el pecho. Estaba revolviendo la olla con el cucharón de madera que mi madre me regaló cuando me casé. Las tarjetas de recetas, amarillentas por el tiempo y manchadas de aceite, descansaban sobre el mesón junto a los chiles tostados. Cada mancha en esas tarjetas era un recuerdo. Cada arruga del papel guardaba alguna risa compartida con mi esposo, mientras intentábamos descifrar la letra de mi abuela. Entonces escuché los tacones de Valentina bajando las escaleras. Clic, clac, clic, clac. Ese sonido se había convertido en una advertencia, como cuando los pájaros dejan de cantar antes de una tormenta. Cada vez que escuchaba esos tacones acercándose, mi estómago se tensaba. Pero ese día fue diferente. Ese día Valentina venía con un plan. Entró a la cocina sin saludar. Nunca saludaba. Se apoyó contra el marco de la puerta y cruzó los brazos sobre el pecho. Llevaba uno de esos vestidos negros ajustados que siempre usaba cuando quería intimidar. A sus 28 años, Valentina era hermosa como una serpiente es hermosa. Elegante, fría y con colmillos escondidos detrás de una sonrisa perfecta. Me miró revolver el mole con una expresión de asco apenas disimulado. Y entonces lo dijo. Suegra, tenemos que hablar sobre la habitación principal. Sentí el frío del mármol de la cocina bajo mis manos temblorosas. Había soltado el cucharón sin darme cuenta y me estaba aferrando al borde del mesón como si fuera lo único que me mantenía de pie. Mis padres van a quedarse una temporada. Continuó Valentina, examinándose las uñas. Ya sabes que perdieron el negocio y están pasando por un momento difícil. Mateo y yo pensamos que sería mejor que ellos se instalen en la suite principal. La suite principal, repetí. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Mi habitación. Sí, bueno, es la más grande y tiene baño propio. Mis padres necesitan comodidad. ¿Y tú? Hizo una pausa dramática. Tú puedes mudarte al cuarto de servicio. Está junto a la cocina, así que te queda más cerca cuando cocinas. El cuarto de servicio. El cuarto de servicio donde guardamos las maletas viejas y las cajas con adornos de Navidad. El cuarto de servicio con una ventana que da al callejón de la basura. Ese cuarto de servicio. Rodrigo y yo compramos esta casa hace 38 años. Yo tenía 24 años y él 27. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Rodrigo trabajaba como contador en una empresa de textiles y yo hacía turnos dobles como enfermera en el hospital regional. Ahorramos cada centavo durante 5 años. Comíamos arroz con frijoles casi todas las noches. Usábamos la misma ropa hasta que se deshacía. Todo por esta casa, por esa habitación. La habitación donde nació Mateo, mi único hijo. La habitación donde Rodrigo y yo celebramos cada aniversario, cada reconciliación después de cada pelea. La habitación donde lo sostuve en mis brazos hace 4 años, cuando su corazón decidió que ya era hora de descansar. Rodrigo murió en esa cama. Mis manos fueron las últimas que tocaron las suyas. Mis ojos fueron los últimos que vieron su sonrisa. Esa habitación era sagrada. Era mi templo. Era lo único que me quedaba de él, además de los recuerdos y las azaleas que él plantó en el jardín. Y esta mujer quería que yo me mudara al cuarto de la basura para darle mi lugar a unos suegros que apenas conocía. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Pequeña, pero firme. Valentina parpadeó, sorprendida. Creo que era la primera vez que le decía que no en los 2 años que llevaba casada con mi hijo. Yo siempre había sido la suegra complaciente, la que guardaba silencio cuando ella cambiaba los muebles del lugar, la que sonreía cuando criticaba mi comida,
la que fingía no escuchar cuando le decía a Mateo que yo era una carga emocional que él necesitaba superar. Pero esto era diferente. Esto era mi casa. ¿No? Valentina soltó una risa aguda. Elena, no seas ridícula. Ya estás viejita y sola. Esta casa es demasiado grande para ti. Supéralo. Rodrigo murió hace 4 años. 4 años. Ya es hora de que dejes de aferrarte a fantasmas y pienses en el bienestar de la familia. Viejita y sola. Supéralo. Deja de aferrarte a fantasmas. Cada palabra era una bofetada. Cada frase era un puñal hundiéndose más profundo. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero me negué a llorar frente a ella. No le daría esa satisfacción. El mole empezó a hervir con demasiada fuerza detrás de mí. El olor que antes me traía consuelo ahora se mezclaba con algo amargo, algo que subía desde mi estómago hasta mi garganta. Rabia. Llevaba 2 años guardando esta rabia. 2 años mordiéndome la lengua. 2 años viendo cómo esta mujer alejaba a mis amigas de mi casa, criticaba cada cosa que yo hacía y manipulaba a mi hijo hasta convertirlo en un extraño. Pero esa noche, mientras Valentina me ordenaba abandonar mi propia habitación, algo dentro de mí se rompió. O mejor dicho, algo dentro de mí despertó. Porque en ese momento recordé algo que Valentina claramente no sabía, algo que mi dulce Rodrigo había hecho años atrás, cuando su intuición de padre le susurró que tal vez Mateo no siempre tomaría las mejores decisiones en cuestiones del corazón. Las escrituras de esta casa estaban a mi nombre, solo a mi nombre. Respiré profundo. El aroma del mole me llenó los pulmones. Las tarjetas amarillentas de mi abuela me observaban desde el mesón como testigos silenciosos. Y por primera vez en 2 años, sonreí. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te habrías mudado al cuarto de servicio en tu propia casa? Escríbelo en los comentarios. Esa noche, mientras todos dormían, tomé una decisión. No sabía cómo todavía, pero sabía que no me iba a dejar vencer. Porque si Valentina quería guerra, tarde o temprano, yo le daría una lección que nunca olvidaría. Yo necesito contarte cómo llegamos hasta aquí, porque Valentina no siempre fue un monstruo. O tal vez siempre lo fue, y yo simplemente estaba demasiado ciega para verlo. Déjame llevarte unos años atrás. Mateo siempre fue un hijo ejemplar. Desde pequeño mi niño tenía algo especial. Mientras otros adolescentes se rebelaban y les gritaban a sus madres, él llegaba cada domingo con un ramo de flores frescas. Nunca fallaba. Lluvia, sol, exámenes, fiestas. Cada domingo sin excepción. Margaritas en primavera, claveles en invierno. Y siempre, siempre, una sonrisa que derretía cualquier preocupación que yo tuviera. Estudió arquitectura con puras becas. Puras. Rodrigo y yo nos mirábamos por las noches, orgullosos hasta las lágrimas, preguntándonos cómo habíamos criado a un hijo tan dedicado, tan responsable, tan bueno. Recuerdo el olor de sus libros de dibujo técnico, ese aroma a papel nuevo y grafito que llenaba su habitación cuando se quedaba estudiando hasta la madrugada. Yo le llevaba café con canela y él me besaba la frente sin levantar la vista del proyecto. Así era mi Mateo. Conoció a Valentina en una exposición de arte contemporáneo. Me lo contó por teléfono esa misma noche, con una voz que yo nunca le había escuchado. Emocionada, temblorosa, enamorada. Mamá, es diferente a todas. Es inteligente, es creativa, es perfecta. Y yo me alegré. Claro que me alegré. ¿Qué madre no quiere ver a su hijo feliz? La primera vez que Valentina vino a la casa, llegó con un ramo de azaleas moradas, las mismas que Rodrigo cultivaba con tanto cariño en el jardín trasero, las mismas que él regaba cada mañana antes del desayuno, hablándoles como si fueran sus hijas. Tu esposo las cultivaba, ¿verdad? Me dijo Valentina con una sonrisa dulce, extendiéndome las flores. Mateo me contó. Quería traerte algo que te recordara a Dilma Darael. Lloré. Dios mío, cómo lloré. Rodrigo llevaba apenas 8 meses de fallecido, y el duelo todavía me apretaba el pecho cada mañana al despertar. Ver esas azaleas en manos de esa muchacha bonita, con su perfume dulzón que llenaba toda la entrada,
Fue como recibir un abrazo de mi esposo desde el más allá. ¡Qué gesto tan hermoso!, pensé. ¡Qué mujer tan considerada para mi hijo! ¡Qué equivocada estaba! La boda fue pequeña, pero hermosa. Jardín prestado, de un tío lejano, manteles blancos, música de trío. Valentina brillaba con ese vestido sencillo que ella misma diseñó, y su anillo de compromiso destellaba bajo el sol de la tarde como una promesa de felicidad eterna. Recuerdo haberme acercado a ella después de la ceremonia. Le tomé las manos. Sentí el frío del metal de su anillo contra mis dedos arrugados. «Cuídalo mucho», le susurré. «Es todo lo que tengo». Ella me miró con esos ojos castaños que entonces me parecían cálidos. «Claro que sí, suegra. Ahora somos familia». Familia. Qué palabra tan pesada cuando se usa en vano. Un año después de la boda, Mateo me llamó con una propuesta. «Mamá, estás muy sola en esa casa grande. ¿Por qué no nos mudamos contigo? Sería temporal, mientras ahorramos para comprar algo propio». «Temporal», dijo. Yo acepté sin pensarlo. La soledad se había convertido en mi compañera más fiel desde que Rodrigo murió. Me despertaba en medio de la noche buscando su cuerpo tibio en la cama, solo para encontrar sábanas frías y un vacío que ningún té de manzanilla podía llenar. Tomaba café sola en las madrugadas, sintiendo ese sabor amargo que antes compartía con él, mientras veíamos amanecer juntos. Tener a Mateo de vuelta en casa me parecía un regalo del cielo. Los primeros 6 meses fueron buenos, o eso creí. Valentina cocinaba los fines de semana. Hacía platillos modernos que yo no conocía, con nombres extranjeros que me costaba pronunciar. Risotto, pad thai, cosas así. A veces el olor de sus especias chocaba con el aroma a lavanda que yo siempre mantenía en la casa, pero yo lo dejaba pasar. Era joven, tenía gustos diferentes. ¿Qué importaba? Veíamos películas juntas los viernes, comedias románticas que a mí me parecían tontas, pero que la hacían reír con esa risa aguda que rebotaba en las paredes de mi sala. Yo fingía disfrutar. Fingía que no extrañaba los documentales de historia que Rodrigo y yo veíamos tomados de la mano. Había una camaradería entre nosotras, al menos eso pensé. Ella me pedía consejos de limpieza. Yo le enseñaba a planchar camisas como le gustaban a Mateo. Compartíamos recetas, o mejor dicho, yo compartía las mías y ella asentía con esa sonrisa que ahora reconozco como condescendiente. Qué ingenua fui. Qué tontamente ingenua. Su perfume dulzón comenzó a invadirlo todo. Mi lavanda desaparecía poco a poco, reemplazada por ese aroma empalagoso que ella rociaba en cada habitación, como marcando territorio, como un animal dejando su olor para espantar a otros. Pero yo no veía nada. Estaba ciega de gratitud, de soledad aliviada, de esperanza tonta. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque sé que muchas de ustedes conocen esta sensación, esa de abrir las puertas de tu casa y tu corazón, solo para descubrir que dejaste entrar a alguien que solo quería lo tuyo. 6 meses de sonrisas falsas, 6 meses de películas que no me gustaban, 6 meses de cenas donde mi voz importaba cada vez menos. 6 meses, esperé 6 meses antes de que la verdad comenzara a asomarse. Pero las máscaras nunca duran para siempre, y la de Valentina comenzó a resquebrajarse exactamente 7 meses después de mudarse, el día que encontré mis recetas de Rodrigo en la basura. Yo regresaba del mercado esa mañana con las bolsas llenas de jitomates maduros, chiles secos y un manojo de epazote que había conseguido con doña Carmen, la señora que llevaba 30 años vendiéndome las mejores hierbas del pueblo. Tenía planeado preparar un caldo tlalpeño, ese que Rodrigo adoraba y que Mateo pedía cada vez que se enfermaba de niño. El olor del epazote fresco me llenaba los pulmones mientras caminaba hacia la puerta. Ese aroma verde, terroso, que me transportaba a domingos familiares y risas alrededor de la mesa. Todavía no sabía que sería la última vez que ese olor llegaría a mi cocina. Entré por la puerta de atrás, como siempre. Y ahí estaba Valentina, de espaldas a mí, frente al bote de basura abierto. Vi sus manos,
Vi lo que sostenían, las tarjetas de recetas de Rodrigo, sus tarjetas manuscritas, esas que había escrito a lo largo de 40 años de matrimonio, con su letra pequeña y apretada, llenas de anotaciones al margen como a Elena le gusta con más cilantro, o servir con tortillas recién hechas, tarjetas manchadas de grasa y de vida, arrugadas en las esquinas de tanto usarse, amarillentas por el tiempo pero perfectamente legibles, y Valentina las estaba tirando a la basura, una por una, como si fueran nada. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió como un hilo, apenas un susurro. Ella se volteó con esa sonrisa que ya conocía, esa sonrisa que ahora me helaba la sangre. Ay, suegra, la asusté. Estoy limpiando. Levantó otra tarjeta entre sus dedos, la que tenía la receta del mole negro que preparábamos en Navidad. Estos papeles viejos, llenos de grasa, estaban llenando de mugre el cajón. Ya hay Google ahora. Cualquier receta la encuentras en 2 segundos. Las bolsas del mercado cayeron de mis manos. Los jitomates rodaron por el piso de la cocina, pero yo no los vi. Solo veía esas tarjetas desapareciendo en la oscuridad del bote de basura. Esas son de Rodrigo. Mi voz temblaba. Son las recetas de mi esposo. Exacto. Eran. Enfatizó la palabra con un suspiro de paciencia fingida. Suegra, hay que modernizarse. Esta cocina huele a aceite viejo y a especias rancias. Necesitamos espacio para cosas nuevas. Y siguió tirando. No sé cómo llegué al bote de basura. Solo recuerdo el frío del piso de cerámica atravesando mis rodillas cuando me arrodillé frente a él. Metí las manos entre cáscaras de huevo, restos de café y servilletas sucias, buscando las tarjetas como si buscara pedazos de mi propia alma. La textura húmeda del papel me hizo querer llorar. Algunas tarjetas estaban empapadas de los residuos líquidos del fondo. La tinta de Rodrigo se corría entre mis dedos, desdibujando sus palabras, borrando su voz escrita. Rescaté las que pude. 12 tarjetas de las más de 50 que habíamos acumulado. Solo 12 sobrevivieron. Valentina me observaba desde arriba con los brazos cruzados. Se va a ensuciar, suegra. No respondí. No podía. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de mi vergüenza. Ahí estaba yo, una mujer de 62 años, de rodillas en mi propia cocina, hurgando en la basura como una indigente, mientras mi nuera me miraba con una mezcla de desprecio y diversión. Esa noche, después de que Mateo regresó del trabajo, Valentina convocó lo que ella llamó una reunión familiar. Se sentó en el sillón principal de la sala, ese donde Rodrigo solía leer el periódico los domingos, y anunció que había llegado la hora de establecer nuevas reglas de convivencia. Esta también es mi casa ahora. Miró a Mateo buscando aprobación. Él asintió sin verme. Y hay cosas que tienen que cambiar. Primero fue la comida. Nada de mole, nada de pozole, nada de platillos pesados y grasosos. A partir de ese momento, ella se encargaría del menú semanal. Ensaladas, pescado a la plancha, tazones de quinoa, cosas saludables. El olor a chile me revuelve el estómago, explicó acariciándose el vientre plano. Y necesitamos cuidar la figura de todos. Después fueron las visitas. Marcela, mi comadre de toda la vida, ya no era bienvenida los miércoles por la tarde. Esas pláticas interminables de ustedes dos interrumpen mi trabajo. Necesito silencio para concentrarme en mis diseños. Lo siento, suegra, pero esta casa ya no puede ser un café de señoras jubiladas. Las telenovelas quedaron prohibidas en la sala. El televisor de la sala era para contenido de calidad, no para dramas mexicanos llenos de clichés. Si yo quería ver mis programas, podía hacerlo en mi cuarto, con el volumen bajo. Y finalmente, el golpe que más me dolió. Mi lavanda. Ese olor me da migraña. Valentina se masajeó las sienes con gesto teatral. Tenemos que sacar todos esos saquitos y difusores que tiene regados por toda la casa. Ya compré ambientadores nuevos. Tienen un aroma más neutro, más moderno. Busqué los ojos de Mateo. Mi hijo, el bebé que había mecido miles de noches, el niño que curaba con sopitas de fideo y caricias en la frente,
el hombre que me prometió cuidarme siempre. Hijo, mi voz se quebró. ¿Tú qué piensas de todo esto? Mateo suspiró. Ese suspiro cansado que usan los hombres cuando quieren evitar conflictos. Mamá, déjala. Está haciendo que la casa se vea mejor. 7 palabras. 7 palabras que me atravesaron el pecho como 7 cuchillos. Valentina sonrió victoriosa. Yo sentí cómo algo se rompía dentro de mí. No con un estruendo, sino con un crujido silencioso, como una rama seca que cede bajo demasiado peso. Esa noche, el olor a detergente industrial invadió la casa por primera vez. Valentina había comenzado su limpieza profunda. El aroma a lavanda que había acompañado cada rincón de mi hogar durante 4 décadas fue reemplazado por ese olor químico, agresivo, sin alma. La cocina ya no olía a especias ni a recuerdos, olía a vacío, a derrota. Me senté en mi cama, sola, escuchando el silencio pesado de una casa que ya no me reconocía. Entre mis manos sostenía las 12 tarjetas rescatadas, todavía húmedas, todavía manchadas. Las apreté contra mi pecho como si fueran todo lo que me quedaba de Rodrigo. Y quizás lo eran. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy sola. Yo callé. Guardé las recetas en una caja bajo mi cama y tragué mi orgullo. Pero el universo estaba tomando nota. Y Valentina apenas empezaba. Yo no supe exactamente cuándo perdí mi hogar. No fue un momento, sino una erosión lenta, como las piedras que el río va desgastando hasta volverlas irreconocibles. Las semanas que siguieron a la destrucción de mis tarjetas fueron un descenso silencioso hacia la invisibilidad. Primero fueron los muebles. Un sábado, desperté con el sonido de arrastre pesado contra el piso de madera. Salí de mi cuarto envuelta en mi bata vieja, esa que Valentina odiaba porque tenía bordados de flores, y encontré a 2 hombres uniformados moviendo el sofá donde Rodrigo y yo habíamos pasado miles de noches viendo televisión juntos. Ese sofá color terracota con la pequeña mancha de café que nunca pudimos quitar. El hundimiento perfecto que había tomado la forma de nuestros cuerpos durante 30 años. Lo estaban sacando por la puerta principal. ¿Qué están haciendo? Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Valentina apareció detrás de mí, impecable a las 8 de la mañana, sosteniendo una taza de café importado. Sorpresa, doña Elena. Le regalamos un sofá nuevo a la sala. Ese viejo ya estaba destruido, olía raro. Este es modular, minimalista. Va a quedar precioso con la decoración nueva. No me preguntó, no consultó, solo actuó. El nuevo sofá era gris, frío, con líneas rectas que no invitaban a sentarse. No tenía memoria, no tenía alma. Después vinieron las fotos. Rodrigo nos sonreía desde 15 marcos distribuidos por toda la casa. En el pasillo, nuestra foto de bodas. En la sala, su retrato del día que se jubiló. En la cocina, una imagen donde sostenía orgulloso un pescado enorme que había atrapado en unas vacaciones en la costa. Una tarde llegué y los marcos habían desaparecido. La sala se veía muy anticuada con todas esas fotos. Valentina ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Las guardé en una caja en el garaje. El espacio se siente más amplio ahora, ¿no crees? Corrí al garaje con el corazón golpeándome las costillas. Encontré la caja en un rincón húmedo, junto a herramientas oxidadas. Los marcos estaban amontonados sin cuidado, algunos con el vidrio roto. Rescaté el retrato de nuestra boda con manos temblorosas. El cristal se había astillado justo sobre el rostro de Rodrigo, cruzándolo con una grieta diagonal. Lloré en silencio, abrazando esa foto rota, preguntándome si mi esposo podía verme desde donde estuviera, preguntándome si sentiría vergüenza de lo débil que me había vuelto. Pero lo peor vino con las azaleas. El jardín trasero era el único lugar donde aún sentía la presencia de Rodrigo. Él había plantado esos arbustos cuando Mateo tenía 5 años. Rosados, abundantes, florecían cada primavera como una promesa renovada. Yo los cuidaba religiosamente, hablándoles como si pudieran escucharme.
como si a través de sus raíces pudiera comunicarme con mi esposo bajo tierra. Esa mañana de septiembre salí a regarlas y las encontré muertas. Las hojas colgaban marchitas, de un marrón enfermizo. Al tocarlas, crujieron bajo mis dedos como papel viejo, desintegrándose al contacto. Caí de rodillas frente a ellas y entonces lo olí. Ese aroma químico inconfundible, penetrante, agresivo. Cloro. Alguien había vaciado cloro sobre las raíces de mis azaleas. No necesité preguntar quién. Revisé el suelo alrededor de los arbustos. La tierra estaba blanquecina, quemada. Nada volvería a crecer ahí. Cuando confronté a Valentina, ella encogió los hombros. Esas plantas atraían mosquitos. Era un problema de salud pública. Además, estoy pensando poner una tarima de madera sintética. Algo útil, moderno, menos mantenimiento. Un deck de madera sintética sobre la tumba de las azaleas de Rodrigo. No respondí. Ya no tenía fuerzas para responder. Marcela vino a visitarme unos días después. Mi comadre de toda la vida. Mi confidente, la única persona con quien todavía podía hablar de Rodrigo sin sentir que molestaba. Llegó con un pastel de nuez y esa sonrisa cálida que siempre me devolvía la esperanza. Pero Valentina la interceptó en la puerta. Escuché sus voces desde mi cuarto. La de Marcela, confundida. La de Valentina, cortante como vidrio roto. Doña Elena no nos avisó que tendría visita. En esta casa tenemos reglas de convivencia. La próxima vez, por favor, coordinen con anticipación. Es incómodo recibir gente cuando no estamos preparados. Cuando salí, Marcela ya se había ido. El pastel de nuez también. Desde ese día, mi mejor amiga dejó de visitarme. Yo dejé de llamarla porque no soportaba explicar lo que estaba pasando. La vergüenza me había cerrado la boca. Los días comenzaron a fundirse unos con otros. Desarrollé rutinas de evasión. Desayunaba antes de que ellos despertaran, a las 5 de la mañana, comiendo pan duro con café tibio en el silencio gris del amanecer. Cenaba en mi cuarto, sobre una bandeja pequeña, como una inválida. Dejé de usar la calefacción por las noches para no molestar. Aunque el frío de octubre me calaba los huesos y me dejaba un dolor permanente en las articulaciones. Pasaba horas en mi cama, mirando el techo, escuchando las risas de Mateo y Valentina en la sala que ya no me pertenecía. El sabor metálico del miedo se volvió constante en mi boca. Ese sabor ácido que aparece cuando el cuerpo está en estado de alerta permanente, cuando cada ruido te sobresalta, cuando caminas en puntitas por tu propia casa para no hacer ruido. Pero la conversación que me quebró completamente ocurrió una noche de viernes. Mateo había salido. Valentina me encontró en el pasillo y me acorraló contra la pared con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Necesitamos hablar de mujer a mujer, doña Elena. Se acercó tanto que pude oler su perfume caro, empalagoso. Mateo es mi esposo ahora. Ya no es tu hijito. Cada vez que le llenas la cabeza de quejas, cada vez que le pones esa carita de víctima, lo haces sufrir. ¿Usted no ve lo estresado que anda? Por su culpa. Porque no puede soltar las garras de su niño de mamá. El aire se congeló en mis pulmones. Si de verdad lo ama como dice, déjelo respirar. Déjelo vivir su matrimonio en paz. Porque si tengo que elegir entre usted y yo, bueno, los dos sabemos a quién va a elegir él. Me dejó ahí, temblando, con el corazón partido. Y lo peor es que le creí. Empecé a dudar de mí misma. Quizás sí era yo. Quizás mis quejas estaban destruyendo a mi hijo. Quizás el amor de madre podía convertirse en veneno si no lo controlabas. Dejé de hablar de mis problemas. Dejé de pedir. Dejé de existir prácticamente. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Invisible, descartable. Hasta esa semana de octubre cuando Valentina cruzó la línea que no debía. Yo había sobrevivido muchas cosas en mis 62 años. La muerte de mis padres, las noches interminables en el hospital cuando trabajaba turnos dobles, la enfermedad de Rodrigo, su funeral. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para ese martes de octubre. El día comenzó igual que los anteriores.
Me levanté a las 5, preparé mi café aguado en silencio, mordí mi pan duro mirando por la ventana cómo el cielo pasaba del negro al gris. Las azaleas de Rodrigo ya habían perdido sus flores, dejando solo ramas desnudas que parecían dedos huesudos señalando al cielo. Escuché los pasos de Valentina en la escalera alrededor de las 9. Intenté escabullirme a mi cuarto como hacía siempre, pero ella me interceptó en el pasillo con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Doña Elena, qué bueno que la encuentro. Tenemos que hablar de algo importante. El olor de su perfume me llegó antes que sus palabras. Ese aroma dulce, casi químico, que siempre me provocaba náuseas. Me guió hasta la sala, como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Se sentó en el sillón principal, ese que Rodrigo y yo compramos en nuestro 10º aniversario, y cruzó las piernas con la elegancia de quien se sabe dueña del territorio. Mis padres van a venir el domingo. Lo dijo así, sin preámbulo, como quien anuncia que va a llover. Van a quedarse una temporada. Usted sabe, están pasando por un momento difícil con lo del negocio. Necesitan un lugar tranquilo para recuperarse. Tragué saliva. Algo en su tono me decía que esto no era una simple visita. Obviamente van a necesitar la suite principal. Es el único cuarto con baño privado y espacio suficiente para 2 personas. Ellos merecen comodidad después de todo lo que han sufrido. El mundo se detuvo. La suite principal. Mi habitación. La habitación donde dormí 34 años junto a Rodrigo, donde lo sostuve cuando tuvo su primer dolor de pecho, donde lloré sola durante meses después de su funeral, donde guardaba sus camisas en el armario porque todavía olían a él. Valentina continuó hablando, pero sus palabras me llegaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. El cuarto de servicio está perfecto para usted. Es pequeño pero acogedor. Ya mandé a limpiar el polvo. Incluso tiene una ventanita que da al patio trasero. El cuarto de servicio. 4 metros cuadrados con una cama plegable y un lavabo oxidado. Sin calefacción. Sin ventilación adecuada. El lugar donde guardábamos las herramientas y las cajas de Navidad. Espera, logré decir, mi voz sonando extraña hasta para mí. Esa es mi habitación. Rodrigo y yo. Valentina levantó la mano para silenciarme, como si fuera una niña interrumpiendo una conversación de adultos. Doña Elena, por favor, no sea egoísta. Mis padres lo han perdido todo. ¿Y usted no puede ceder un cuarto por unos meses? Después de todo lo que hacemos por usted. Viviendo aquí, cuidándola. Sentí el calor subir a mis mejillas. Yo no les pedí que me cuidaran. Esta es mi casa. Yo... su casa. Valentina soltó una risa corta, filosa. Claro que es su casa. ¿Y nosotros somos qué? ¿Extraños? ¿Inquilinos? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Nos va a cobrar renta, doña Elena? ¿A su propio hijo? Qué vergüenza, ¿no? El aire se espesó. ¿Qué dirían los vecinos si supieran que le cobra a su hijo por vivir en la casa familiar? ¿Qué diría el padre de Mateo si pudiera verla? El pobre Rodrigo, que en paz descanse, se revolvería en su tumba. Invocar a Rodrigo. Eso fue un golpe bajo. Intenté responder, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Tenía razón en algo, ¿no? Esta era la casa familiar. Mateo era mi hijo. Los buenos padres no cobran renta. Los buenos padres sacrifican. Los buenos padres. La puerta principal se abrió. Mateo entró arrastrando los pies, con el cansancio de un día largo dibujado en cada línea de su rostro. Dejó caer su maletín en la entrada con un suspiro profundo. «Mijo», empecé, sintiendo una chispa de esperanza. «Necesito hablar contigo. Es sobre la habitación». El suspiro de Mateo me cortó en seco. Ese suspiro que ya conocía. Pesado, agotado, derrotado. «Ya hablamos de esto, mamá». Ni siquiera me miró. Pasó de largo hacia la cocina, siguiendo a Valentina, que ya había puesto su expresión de esposa preocupada. «Amor, tu mamá está un poco alterada. Quizás necesita descansar». Y así, en menos de 3 segundos, la conversación terminó. Mi hijo eligió. Otra vez. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de mi cama, escuchando el tic-tac del reloj de pared.
ese reloj que Rodrigo me regaló el día de nuestra boda. 50 años marcando el tiempo de nuestra vida juntos. Ahora marcaba cada segundo de mi humillación. Tic, tac, tic, tac. Entre mis manos sostenía la foto de Rodrigo, la del portarretrato de plata que siempre estuvo en mi mesita de noche. Su peso era reconfortante, sólido, real, lo único real en una vida que se había vuelto pesadilla. Rodrigo me miraba con esa sonrisa que conocía tan bien. La foto era de nuestro 30º aniversario, el día que me regaló este edredón. Pasé los dedos por la tela áspera, gastada por los años. Él lo eligió personalmente, color terracota, como el atardecer de nuestra luna de miel. Mi amor, le susurré a la foto. ¿Qué me está pasando? ¿En qué me convertí? El silencio me respondió, pero en ese silencio, algo comenzó a moverse dentro de mí. No era rabia. La rabia la había sentido antes, muchas veces. Esto era diferente, más profundo, más limpio. Era claridad. Como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que llevaba meses a oscuras. Vi mi situación con una lucidez brutal, la forma en que me habían reducido, aislado, domesticado como un animal viejo que ya no servía, y yo lo había permitido. Cada insulto, cada humillación, cada exilio de mi propia sala, yo lo había aceptado en nombre del amor. Pero esto no era amor. Rodrigo siempre decía que la bondad sin límites es debilidad, y la debilidad invita al abuso. Esa noche entendí que había sido demasiado bondadosa, demasiado callada, demasiado tonta. Pero eso terminaba ya. Yo no dormí esa noche, pero tampoco la pasé llorando. Algo había cambiado. Lo sentí en mis huesos, en la forma en que mis manos ya no temblaban cuando dejé la foto de Rodrigo en la mesita de noche. El reloj seguía su tic-tac constante, pero ahora sonaba diferente, como un conteo regresivo. El sábado amaneció gris, con esa humedad pesada que anuncia lluvia. Me levanté antes que nadie, como siempre. Mis pies descalzos tocaron el piso frío y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Pero no me detuve. Caminé hacia la cocina con el paso lento de quien ha aprendido a moverse en silencio en su propia casa. La cocina estaba a oscuras. Apenas entraba un poco de luz grisácea por la ventana, dibujando sombras extrañas sobre la mesa. Encendí la estufa para calentar agua, ese ritual matutino que había repetido por casi 4 décadas. El azul del fuego iluminó brevemente mis manos arrugadas. Fue entonces cuando lo vi. Un brillo en la oscuridad, pequeño, rectangular. La pantalla del celular de Valentina, olvidado sobre la barra junto a la licuadora. Mi primer instinto fue ignorarlo. Yo no era de esas mujeres que revisan cosas ajenas. Rodrigo me había enseñado el valor de la privacidad, del respeto. Pero algo me detuvo. Quizás fue el destino. Quizás fue Rodrigo desde donde esté, guiándome. El teléfono vibró. Un mensaje entrante iluminó la pantalla con ese resplandor artificial que tanto me molesta. No tuve que tocarlo. Las palabras aparecieron ahí, flotando en la oscuridad de mi cocina como una sentencia. Era de Lidia, la madre de Valentina. Leí cada palabra, despacio, saboreando el veneno. Ya le dijiste a la vieja que nos dé el cuarto. Amenázala con que Mateo se va contigo. Esa tonta hace lo que sea por no quedarse sola. Tuve que leerlo 3 veces. La vieja, esa tonta, hace lo que sea por no quedarse sola. Me quedé paralizada frente a esa barra de cocina, con el agua hirviendo olvidada detrás de mí. El vapor empezó a empañar la ventana, pero yo no me movía, no podía. Era como si me hubieran clavado los pies al suelo. No era paranoia. No eran imaginaciones de vieja amargada, como Valentina seguramente le decía a Mateo. Era real. Todo era calculado. Cada sonrisa falsa, cada vez que me llamaba suegrita con ese tono meloso, cada sugerencia de que quizás yo estaría mejor en un lugar con gente de mi edad. Un plan, un cruel plan. Mientras te cuento esto, dime desde qué ciudad me escuchas, porque necesito saber que alguien más entiende esta traición. La tetera empezó a silbar y el sonido me devolvió a la realidad.
Apagué el fuego con manos temblorosas, pero no de miedo, de algo más profundo, más oscuro. Entonces escuché la voz. Venía del pasillo, amortiguada pero clara. Valentina hablando por otro teléfono. El fijo de la sala, supuse. Caminé hacia la puerta de la cocina como en trance, pegándome a la pared para no ser vista. Su voz rebotaba en las paredes del pasillo, calculadora, sin una pizca de culpa. Papá, es tan fácil manejarla. Mateo está comiendo de mi mano. Ya casi no le hace caso a nada de lo que ella dice. Silencio, escuchando la respuesta. Sí, sí. Si logramos que se vaya a un asilo, vendemos la casa y nos quedamos con todo. Tú y mamá pueden venir a vivir aquí. Es grande. Tiene jardín. Perfecto para ustedes. Perfecto para ustedes. Mi casa. La casa que Rodrigo y yo construimos ladrillo a ladrillo con nuestros ahorros de 30 años. La casa donde nació Mateo, donde lo crié, donde le enseñé a caminar en ese pasillo que ahora ella usaba para planear mi destierro. Mi jardín, las azaleas de Rodrigo, los recuerdos de cada rincón, todo, querían todo. Las lágrimas llegaron, pero no eran las lágrimas de antes. No eran de tristeza ni de autocompasión. Eran de rabia, una rabia fría, cristalina, que me limpió por dentro como un río helado. Me alejé del pasillo antes de que pudiera verme. Caminé hacia la puerta trasera de la cocina, esa que da al jardín, y salí al aire húmedo de la mañana. El cielo seguía gris, amenazando lluvia. El jardín estaba descuidado. Valentina había prohibido que el jardinero viniera, demasiado costoso según ella. Las azaleas de Rodrigo se veían marchitas, con hojas secas acumuladas en la base. Mi corazón se estrujó al verlas así, abandonadas, como yo. Me arrodillé junto a ellas, sin importarme que el suelo mojado manchara mis rodillas. Aparté las hojas muertas con las manos, sintiendo la humedad de la tierra meterse bajo mis uñas. El olor a tierra mojada me transportó a otro tiempo, a cuando Rodrigo y yo plantamos estas azaleas juntos el día que cumplimos 25 años de casados. Aquí estaremos siempre, mi amor, me había dicho mientras enterraba las raíces. Tú y yo, estas flores y esta casa. Las lágrimas caían sobre la tierra oscura, mezclándose con la humedad. Y entonces lo vi. Entre las ramas secas, casi escondido, un brote verde, pequeño, frágil, pero vivo, desafiante, como si la planta se negara a morir a pesar del abandono. Pasé mis dedos por ese brote con una ternura que me sorprendió. La textura era suave, nueva, llena de promesa. Sentí la humedad fresca de la vida naciente contra mi piel curtida por los años. Rodrigo. Supe que era una señal. Él me estaba hablando desde donde fuera que estuviera. No te rindas, me decía ese brote. Mira, yo sigo aquí, sigo luchando. Y tú también puedes. Me quedé ahí, arrodillada en mi jardín, con la tierra manchando mi bata y las lágrimas secándose en mis mejillas. El brote verde brillaba entre la muerte circundante como una promesa. Yo también me negaba a morir. Me levanté despacio, con un crujido en las rodillas que ignoré. Miré mi casa desde afuera. Las paredes blancas que Rodrigo pintó cada 5 años sin falta. Las ventanas que yo limpiaba cada sábado. La puerta azul que elegimos juntos en una ferretería del centro, discutiendo por 1 hora si debía ser azul marino o azul cielo. Mi casa, mía, no de Valentina, no de sus padres quebrados, no de nadie más. Y de pronto, todo fue claro. Valentina no me estaba sacando de mi cuarto, me estaba sacando de mi vida. Pero yo no era una anciana indefensa. Yo era la dueña de esta casa. Y era hora de recordárselo. Yo no perdí un segundo más. Entré a la casa con la tierra todavía húmeda bajo mis uñas, pero con algo nuevo latiendo en mi pecho. Determinación. Esa palabra que suena tan bonita en las películas, pero que pesa como plomo cuando la cargas de verdad. Fui directo al cajón de mi buró, ese donde guardo las cosas importantes. Cartas de Rodrigo, fotos viejas y la tarjeta del licenciado Vargas.
Alberto Vargas, notario. El papel estaba amarillento en las orillas, pero el número seguía legible. Rodrigo y él fueron amigos desde la universidad, compañeros de estudio que se volvieron compadres de vida. Vargas fue el padrino de nuestra boda civil, el que nos ayudó a escriturar esta casa hace 32 años. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número, no de miedo, de anticipación. Un timbrazo, 2, 3. Diga. Su voz era igual que siempre, grave, pausada, como si cada palabra la midiera antes de soltarla. Licenciado, soy Elena. Elena de Rodrigo. Hubo un silencio breve, y luego su tono cambió completamente. Elenita, qué gusto escucharte. Hace mucho que no sabía de ti. ¿Cómo estás? Necesito su ayuda, licenciado. No me hizo las preguntas incómodas que esperaba. No preguntó qué pasó, ni por qué llamaba un sábado. Solo dijo, cuéntame. Y le conté todo. Las quejas sobre mi comida, el encierro en mi cuarto, los padres de Valentina que venían a quedarse, la orden de dejar mi habitación para el lunes. Las palabras salían atropelladas como agua que rompe una represa. Y él escuchaba, solo escuchaba. Cuando terminé, el silencio duró unos segundos. Luego Vargas habló con esa calma de notario que ha visto de todo. Elena, la casa está a tu nombre. Lo recuerdo perfectamente porque yo mismo preparé la escritura. Rodrigo fue muy claro en eso. Todo a nombre de su esposa. Lo sé, pero necesito algo más. Un contrato de arrendamiento. Exacto. Me lo imaginé sonriendo al otro lado de la línea. La misma sonrisa que tenía cuando Rodrigo y él planeaban alguna estrategia de dominó. Mañana a las 10 en tu casa. Llevaré una copia certificada del título de propiedad y el contrato listo. Solo necesitarás firmarlo frente a tu nuera. Licenciado, yo no sé cómo pagarle esto. Elenita, Rodrigo fue mi mejor amigo, y él me habría arrancado la cabeza si supiera que dejé que alguien te quitara tu casa. Nos vemos mañana. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo como si fuera un objeto mágico. Así de fácil. Una llamada. Unos minutos. Y de pronto tenía un plan, una defensa, un ejército de uno, pero con la ley de mi lado. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, hice algo que no había hecho en meses. Me preparé un café de olla, no el café instantáneo que tomaba a escondidas en mi cuarto. Café de olla de verdad, con canela, piloncillo y un toque de anís que era la receta de mi madre. El olor llenó la cocina como un abrazo tibio. Valentina arrugó la nariz cuando pasó hacia la sala, pero no me importó. Ese aroma era mío, mi historia, mi herencia. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había servido miles de comidas, y bebí mi café a sorbos lentos, saboreando cada trago, sintiendo el calor bajar por mi garganta y expandirse en mi pecho. Después subí a mi habitación, abrí el closet y busqué al fondo, donde colgaban los vestidos que ya casi nunca usaba. Mis dedos encontraron la tela antes de verla. Terciopelo suave, azul marino, con pequeños bordados en el cuello. El vestido de mi aniversario número 35. Lo saqué con cuidado, como si fuera una reliquia. Y en cierta forma lo era. La última vez que lo usé, Rodrigo me sacó a bailar en el restaurante donde celebramos. Me dijo que parecía una reina, su reina. Mañana volvería a hacerlo. Pasé la tela contra mi mejilla, sintiendo su textura sedosa. No era una prenda de combate en el sentido tradicional, pero para mí era una armadura. Cada hilo tejido con memorias de amor, de fortaleza, de una vida entera construida con dignidad. El teléfono vibró. Un mensaje del licenciado Vargas. Me había enviado una foto del documento, adelantándome lo que traería mañana. Amplié la imagen con mis dedos artríticos, viendo las letras formales, los sellos, el lenguaje legal que yo apenas entendía, pero que sabía que era poder puro. Propiedad de Elena Mendoza, de Ríos. Esas palabras brillaban en la pantalla como un escudo. Abajo,
Escuché a Valentina canturrear mientras daba instrucciones por teléfono sobre cómo redecorar mi habitación. Mi habitación. Ya la estaba repartiendo mentalmente, planeando sacar mis cosas como si fueran basura. Su voz alegre subía por las escaleras, victoriosa, segura de haber ganado. Pobre ingenua. Me acerqué a mi tocador, donde guardaba las tarjetas de recetas que había heredado de mi madre y de mi abuela. Cientos de ellas, escritas a mano, manchadas de aceite y amor. Las fui poniendo una por una en una caja de latón, acariciando cada una antes de guardarla. Mole de mi abuela Josefina, tamales de mi madre, el pastel de 3 leches que le preparé a Mateo cada cumpleaños hasta que Valentina decidió que era muy calórico. Cada tarjeta era un tesoro, y ninguno caería en manos de quien no lo merecía. Cuando terminé, miré la foto de Rodrigo que tenía en mi buró. Él sonreía con esa sonrisa torcida que siempre me derretía. Le hablé en voz baja, casi un susurro, para que nadie más escuchara. Mañana, amor. Mañana defiendo nuestra casa. Podría jurar que su sonrisa se hizo más grande. Me maquillé esa noche, aunque no iba a salir a ningún lado. Practiqué frente al espejo, la postura erguida, la mirada firme, las palabras que diría. Ensayé hasta que mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer que reconocía. No la anciana que se escondía en su cuarto comiendo galletas, sino la Elena que había criado a un hijo, amado a un hombre, construido un hogar. La Elena que no se rendía. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete. Lo que viene te va a dejar sin palabras. El domingo amaneció soleado, irónico, porque ese día, en mi sala, iba a desatar una tormenta que Valentina nunca olvidaría. Yo estaba sentada en mi sillón favorito a las 10 de la mañana de ese domingo, vestida como para ir a misa de primera comunión, blusa de seda color marfil, falda azul marino, los aretes de perlas que Rodrigo me regaló en nuestro aniversario de plata. Me había levantado a las 6 para bañarme con calma, secarme el pelo con paciencia, maquillarme sin prisas, porque una mujer que va a defender su casa merece verse impecable. El licenciado Vargas llegó puntual a las 9:30, como habíamos acordado por teléfono. Lo hice pasar por la puerta del jardín para evitar que Valentina lo viera desde la cocina. Entramos en silencio, como conspiradores, y nos sentamos en la sala con las cortinas entreabiertas dejando pasar rayos de sol que iluminaban las motas de polvo flotando en el aire. El licenciado traía un portafolios de cuero café, gastado en las esquinas por décadas de uso. Dentro estaban los documentos que cambiarían todo. Podía oler el cuero viejo mezclado con su loción de barbería. Ese aroma a especias y madera que me recordaba a Rodrigo cuando se arreglaba para ocasiones especiales. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy sola en esto. Esperamos en silencio, yo con las manos cruzadas sobre mi regazo, él revisando papeles. El reloj de pared que había pertenecido a mi suegra marcaba cada segundo con su tic-tac constante. Afuera los pájaros cantaban ajenos al drama que estaba por desatarse. Entonces escuché los pasos de Mateo bajando la escalera. Arrastraba los pies como siempre hacía los domingos por la mañana, todavía medio dormido. Mamá, ¿quién es? Su voz se apagó cuando vio al hombre de traje sentado junto a mí. Un amigo de tu padre. Contesté con calma. Ya te explicaré. Antes de que pudiera preguntar más, el timbre sonó. Y entonces todo comenzó. Valentina bajó volando las escaleras, empujando a Mateo a un lado con una sonrisa que no le había visto en meses. Abrió la puerta de par en par y ahí estaban, Humberto y Lidia, los suegros de mi nuera, los invasores que venían a ocupar mi habitación. Humberto era un hombre de unos 58 años, con barriga prominente y ojos pequeños que inmediatamente comenzaron a evaluar todo lo que veían: el techo, las paredes, los muebles, como un tasador calculando cuánto podría sacar de cada cosa. Lidia era más baja, con el pelo teñido de un rubio que no le favorecía y un perfume dulzón que invadió la sala antes de que ella entrara.
ese olor a flores artificiales mezclado con químicos baratos que me picaba la nariz. Traían 6 maletas. 6. Las conté mientras el taxista las bajaba del auto. No venían de visita, venían a quedarse. Mucho mejor de lo que nos dijiste, hija, exclamó Lidia entrando a la sala, tocando el respaldo del sofá como si ya le perteneciera. Esto es precioso. Valentina los abrazó con efusividad teatral. Mateo se quedó parado en la escalera, confundido, mirando la escena sin entender. El licenciado Vargas y yo permanecíamos sentados, observando, esperando. Y la casa tiene ese jardín enorme, continuó Valentina señalando hacia afuera. Papá puede poner sus plantas ahí, mamá puede... Creo que hay una confusión. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. No grité. No necesitaba hacerlo. Hablé con la misma calma que usaba cuando Mateo era niño y hacía algo mal. Esa calma que es más aterradora que cualquier grito. Todos voltearon a verme. Valentina con irritación, sus padres con sorpresa, Mateo con alivio, casi, como si parte de él hubiera estado esperando esto. Me levanté de mi sillón. Sentí mis rodillas protestar levemente, pero no dejé que se notara. Caminé hacia el centro de la sala, cada paso medido, deliberado. Me coloqué entre ellos y la escalera que llevaba a mi habitación. Mi habitación. El silencio era tan denso que podía escuchar la respiración agitada de Valentina. Corta, rápida, como un animal que presiente el peligro. Esta casa es mía, dije mirándola directamente a los ojos. A mi nombre. Yo soy la única propietaria. El licenciado Vargas se levantó entonces, abriendo su portafolios con movimientos lentos, casi ceremoniales. Sacó un documento grueso, papel oficial con sellos dorados y letras que brillaban bajo la luz del sol. El título de propiedad. Lo sostuvo con ambas manos, mostrándolo como un sacerdote mostraría la hostia. El peso de ese papel. Podía verlo en la forma en que Vargas lo sostenía con reverencia. Décadas de trabajo, de sacrificio, de amor matrimonial condensados en ese documento legal. Pero Rodrigo me dijo, comenzó Valentina, su voz temblando. Mi esposo, que en paz descanse, no era el dueño de esta casa. La interrumpí. Nunca lo fue. Esta propiedad la compré yo, con mi sueldo de enfermera. 35 años de turnos nocturnos, de limpiar heridas, de sostener manos de moribundos. Está a mi nombre desde el primer día. El rostro de Valentina perdió todo color. Literalmente, pasó de ese rubor de emoción a un gris cenizo en segundos. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus ojos se movían rápidamente buscando una salida, una excusa, algo. Sus padres intercambiaron miradas. Humberto dejó caer la manija de una maleta. Lidia se agarró del brazo de su esposo, su perfume barato ahora mezclándose con el olor del miedo. Ustedes están aquí sin mi permiso, continué, saboreando cada palabra. Nadie me consultó. Nadie me pidió autorización. Simplemente asumieron que la vieja se dejaría pisotear. Hice una pausa. Dejé que el silencio se extendiera, que la incomodidad creciera. Pero soy una mujer cristiana, agregué, y no voy a dejar a nadie en la calle. Pueden quedarse. Vi un destello de esperanza en los ojos de Valentina, bajo mis condiciones. El licenciado Vargas sacó otro documento de su portafolios. Este era más nuevo, las hojas blancas y crujientes. Vargas leyó en voz alta. Contrato de arrendamiento. Suite principal. Renta mensual. 15,000 pesos. Depósito. 30,000. Y el silencio. El silencio fue glorioso. Yo esperé. Conté los segundos en silencio mientras el peso de mis palabras se asentaba sobre ellos como una losa de cemento. 1, 2, 3. Fue Humberto quien explotó primero. Está loca. Su voz retumbó en la sala, grave y agresiva. Esta vieja está completamente loca. Me dio risa, aunque no me reí. Vieja. Loca. Las mismas palabras de siempre para descalificar a una mujer que se atreve a defenderse. Lidia se aferró al brazo de su marido,
sus uñas pintadas de coral enterrándose en su camisa de manga corta. Somos familia. Su chillido era agudo, casi histérico. Esto no se le hace a la familia. El licenciado Vargas ni siquiera parpadeó. Había visto esto antes, seguramente. Familias destrozándose por propiedades, por dinero, por poder. Mantuvo el contrato de arrendamiento extendido, impasible como una estatua. Y entonces Valentina, mi nuera, la mujer que había invadido mi hogar centímetro a centímetro durante 2 años. La vi transformarse. Su rostro pasó del gris cenizo al rojo encendido. Las venas de su cuello se marcaron como cuerdas tensas. Sus manos se cerraron en puños. Vieja, egoísta y amargada, escupió las palabras. Así le pagas a tu hijo que te ha cuidado. A nosotros que aguantamos tus manías y tu olor a vieja, todo porque no quieres soltar tu dichoso cuarto. Ahí estaba, la verdadera Valentina, sin máscaras, sin sonrisas falsas, sin su voz dulce de serpiente, pura maldad destilada. Sentí el temblor empezar en mis manos, años de rabia contenida buscando salida. Pero respiré. Rodrigo me había enseñado eso. Respira, mi amor. La calma es poder. Cuando hablé, mi voz salió firme, fría, letal. Familia pide permiso, familia respeta. Ustedes llegaron a exigirme mi cuarto, el cuarto donde murió mi esposo. El silencio que siguió fue diferente, más denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado. Miré a Mateo, mi hijo, mi único hijo. Estaba paralizado junto a la ventana, su rostro una máscara de confusión. Podía ver los engranajes de su mente trabajando lentamente, procesando, conectando puntos que había ignorado durante meses. Mamá, comenzó, su voz débil. No había terminado. Saqué mi celular del bolsillo de mi vestido. Era viejo, sí. Un modelo básico que Valentina había criticado cientos de veces, pero funcionaba. Vaya que funcionaba. Mientras te cuento esto, quiero que sepas algo. Hay momentos en la vida donde guardamos ciertas cosas, ciertas grabaciones. Mis dedos temblaban mientras buscaba el archivo de audio. Lo encontré. La grabación que hice ayer. Duración: 2 minutos con 47 segundos. Le di reproducir. La voz de Valentina llenó la sala. Clara, nítida, sin distorsión. Salía del pequeño altavoz de mi celular como una confesión desde el infierno. Es tan fácil manejarla, decía la grabación, con esa voz calculadora que yo conocía tan bien pero que Mateo aparentemente nunca había escuchado. La pobre no tiene idea de nada. Le digo que sus recetas huelen feo y ella las guarda. Le digo que sus amigas la molestan y deja de invitarlas. La voz hizo una pausa. Se escuchaba una risa. Otra voz femenina. Lidia probablemente comentaba algo inaudible. Luego Valentina continuaba. El plan es simple, mamá. La empujamos poco a poco. La hacemos sentir inútil. Cuando esté lo suficientemente débil, la empujamos a un asilo y vendemos la casa. Mateo firma lo que yo le diga. El celular temblaba en mi mano. Años de rabia contenida, de humillaciones silenciadas, de lágrimas tragadas en la soledad de la madrugada. Miré a Mateo. Su rostro estaba blanco, no gris como el de Valentina antes, blanco como la cera de una vela, como un papel. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y tardías, resbalando por sus mejillas sin que él hiciera nada por detenerlas. Estaba bromeando. Valentina gritó, su voz quebrándose. Era una broma entre mi madre y yo, una estupidez. Dejé que el silencio respondiera por mí. Luego hablé, y esta vez mi voz se quebró. Pero no de debilidad, de verdad. De años de verdad finalmente liberada. Me llamaste tonta. Destruiste las azaleas de Rodrigo, las que él plantó el año antes de morir, las que regaba cada mañana mientras tomaba su café. Tiraste sus recetas, las que cocinábamos juntos cada martes durante más de 3 décadas. Me hiciste invisible en mi propia casa. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé caer. Todavía no.
Y yo callé. Callé por miedo a perderte, Mateo, a que me odiaras, a quedarme completamente sola en esta casa vacía. Mi hijo dio un paso hacia mí. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Pero perdí algo peor que tu amor. Continué. Me perdí a mí misma. Dejé que me convirtieran en un fantasma, en una sombra que camina por los pasillos de su propia casa, pidiendo permiso para existir. El reloj de la sala marcó la hora. Ese reloj que Rodrigo había comprado en un viaje a Guanajuato. 12 campanadas. Humberto se movió primero. Tomó sus maletas con movimientos torpes, sin mirar a nadie. Lidia lo siguió, arrastrando los pies, su perfume barato dejando un rastro amargo en el aire. No dijeron nada. No había nada que decir. Mateo seguía llorando. Valentina lo miraba con desprecio, quizás entendiendo por primera vez que había perdido. Esto no va a quedar así, siseó mi nuera mientras caminaba hacia la puerta. Humberto y Lidia tomaron sus maletas y salieron avergonzados. Valentina me fulminó con la mirada. Pero yo ya no tenía miedo, porque había recuperado algo que creí perdido para siempre, mi poder. Yo creí que el silencio después de la tormenta traería paz. Pero no fue así. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron extraños, como caminar por una casa que conoces de memoria pero que de pronto tiene los muebles en lugares diferentes. Todo igual, pero todo distinto. Valentina no salió de su habitación durante 3 días, 3 días completos. Escuchaba sus pasos a veces, el crujir del piso de madera cuando iba al baño, el sonido del agua corriendo, luego el silencio otra vez. Mateo le dejaba platos de comida en la puerta como si alimentara a un animal herido. A veces los platos regresaban vacíos, a veces intactos. Mi hijo dormía en el sofá de la sala. No me lo dijo. Simplemente lo encontré una madrugada, enrollado en una cobija vieja, con los pies colgando del borde porque el sofá le quedaba corto. 32 años, y de pronto parecía tener 12 otra vez. Fue la cuarta noche cuando tocó mi puerta. Eran casi las 11. Yo estaba sentada en la cama, con el álbum de fotos que Rodrigo armó para nuestro aniversario número 25. Páginas amarillentas, fotografías descoloridas, memorias que olían a tiempo. Mamá. Su voz sonó ronca desde el otro lado de la puerta. ¿Puedo pasar? Adelante, hijo. La puerta se abrió despacio. La luz del pasillo dibujó su silueta antes de que entrara. Cerró detrás de él y se quedó parado ahí, en la oscuridad parcial de mi habitación, iluminado apenas por la lámpara de noche. Se veía destruido. No hay otra palabra. Destruido. Las ojeras le llegaban hasta los pómulos. La barba de días le oscurecía el rostro. Los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado durante horas o durante años. Se sentó al borde de mi cama. El colchón se hundió bajo su peso. Y entonces las palabras salieron de él como agua de una presa rota. Mamá, no sé cómo fui tan ciego. Lloró. Mi hijo de 32 años, arquitecto, hombre hecho y derecho, lloró como un niño. Los sollozos le sacudían los hombros, las lágrimas le mojaban la camisa. Enterró la cara en sus manos y su cuerpo entero tembló con el peso de todo lo que había ignorado. Ella me decía cosas, mamá, todo el tiempo. Me decía que era un niñito de mamá, que me tenías manipulado, que nunca iba a ser un hombre de verdad si seguía dejándote opinar sobre nuestra vida. Me acerqué a él. Puse mi mano en su espalda. Sentí los músculos tensos bajo la tela. Me hacía sentir culpable por quererte. Continuó entre sollozos. Por llamarte. Por visitarte los martes. Decía que la ponías en mi contra, que hablabas mal de ella a mis espaldas. Y yo le creí, mamá. Le creí porque la amabas. Completé la frase por él. Levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos. Asentí despacio. Amar no está mal, Mateo. Lo que está mal es permitir que ese amor te ciegue ante el dolor de otros, ante el dolor de tu propia madre. Lo sé, susurró. Ahora lo sé. Lo abracé entonces.
Lo abracé como cuando tenía 5 años y se cayó de la bicicleta, como cuando tenía 15 y su primera novia lo dejó, como cuando tenía 28 y enterramos a su padre. Lo abracé con todo lo que tenía. Tu padre solía decir algo, le murmuré al oído. ¿Lo recuerdas? Mateo negó con la cabeza contra mi hombro. Decía que defender a tu madre no te hace débil, te hace hombre, que cualquier cobarde puede abandonar a quien lo crió, pero que hace falta valor, verdadero valor, para pararse firme y decir, esta mujer me dio la vida, y nadie va a faltarle el respeto mientras yo exista. Sentí sus lágrimas mojando mi bata. Papá tenía razón, dijo finalmente. En todo. Se quedó un rato más. Hablamos de Rodrigo, de los martes de cocina, de las azaleas que algún día volveríamos a plantar. Cuando se fue, su espalda estaba un poco más recta. Voy a pedirle el divorcio, dijo desde la puerta. Mañana. No respondí, solo asentí. Algunas decisiones tienen que nacer del propio corazón. Fue esa misma noche, casi a medianoche, cuando escuché pasos en la cocina. Asandare. Me levanté despacio. El piso de madera estaba frío bajo mis pies descalzos. La casa olía a humedad, a noche de agosto, a secretos que flotan en la oscuridad. La encontré sentada en la mesa de la cocina, sola, sin maquillaje por primera vez desde que la conocí, el cabello recogido en un moño descuidado, una taza de té entre las manos. El vapor subía perezoso hacia el techo, dibujando formas que desaparecían antes de poder nombrarlas. Manzanilla. Reconocí el olor. Era el té que Rodrigo preparaba cuando yo no podía dormir. No dijo nada cuando me senté frente a ella. Serví mi propia taza del agua que había dejado caliente. El vapor creó un puente frágil entre nosotras. Fueron varios minutos de silencio. El reloj de la sala marcaba los segundos. Afuera un perro ladró a la nada. Mis padres perdieron todo, dijo finalmente. Su voz sonó diferente, sin filo, sin veneno, solo cansancio. Hace 2 años, el negocio de importaciones quebró. Perdieron la casa, los ahorros, todo. Tomó un sorbo de té. Sus manos temblaban ligeramente. Pensé que si lograba que se mudaran aquí, si lograba que tú te fueras, podría salvarlos, darles un lugar donde vivir, una vida digna otra vez. La miré. Vi algo que no había visto antes. Detrás de la máscara de crueldad había una hija desesperada, una hija que amaba a sus padres de la forma equivocada. Querer ayudar a tu familia no es malo, Valentina, dije despacio. Pero pisotear a otros para hacerlo sí lo es. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, diferentes a las de antes. Estas no buscaban manipular. Estas quemaban camino hacia abajo, pesadas con verdad. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con voz rota. La miré un largo momento. El vapor del té seguía subiendo entre nosotras. Un puente, una barrera, ambas cosas. Ya te perdoné, respondí. Pero perdonar no es olvidar, ni confiar. Asintió. Entendía. Creo que por primera vez desde que la conocí, realmente entendía. Arriba en su habitación, Mateo guardaba silencio. Un hombre quebrado tratando de reconstruirse. En la cocina, 2 mujeres que nunca serían amigas compartían un momento de humanidad frágil. Valentina se mudó el sábado siguiente. Cuando cerró la puerta, Mateo lloró. Yo también. No de alegría, sino de tristeza por lo que pudo ser, y nunca fue. Yo nunca imaginé que la sanación oliera a chocolate amargo y chile ancho. 11 meses. Casi un año desde que Valentina cerró la puerta de mi casa por última vez. 6 meses de silencio, que al principio dolía y después comenzó a sentirse como oxígeno entrando a pulmones que habían olvidado respirar. Los martes se convirtieron en nuestro día sagrado. Mateo llegaba temprano, todavía con el cansancio del trabajo pegado a los hombros. Se quitaba el saco, se arremangaba la camisa y entraba a mi cocina como quien entra a un templo. Juntos preparábamos el mismo mole que Rodrigo amaba, el mismo que yo había dejado de cocinar porque el dolor era demasiado grande.
Ahora era diferente. Tostábamos los chiles en el comal de barro, ese comal que perteneció a mi abuela y que Valentina quería tirar porque le parecía viejo y sucio. El humo subía aromático, picante, vivo. Mateo tosía un poco. Se le llenaban los ojos de lágrimas del chile, y yo me reía. Una risa que había olvidado que existía dentro de mí. Me cuentas de papá. Me pedía mientras molíamos las especias. Y yo contaba. Historias que él ya conocía, pero que necesitaba escuchar de nuevo. Como Rodrigo me pidió matrimonio en la plaza del pueblo, nervioso, tartamudeando, con un anillo que costó 3 meses de su salario de contador principiante. Cómo lloró cuando Mateo nació, más fuerte que yo, diciendo que jamás había visto algo tan perfecto. Las historias ya no dolían, ahora abrigaban. Las azaleas del jardín volvieron a florecer. Esas azaleas que Rodrigo plantó cuando compramos la casa, cuando yo tenía 28 años y creía que la vida era sencilla. Durante los meses de oscuridad se habían marchitado, sedientas, abandonadas. Ahora explotaban en tonos rosados y blancos, como si la tierra misma hubiera decidido que era tiempo de renacer. Las regaba cada mañana, temprano, cuando el sol apenas despuntaba y el rocío todavía brillaba en las hojas. Me ponía mi bata de algodón, la que Rodrigo me regaló en nuestro aniversario número 30, y salía descalza al jardín. La tierra húmeda bajo mis pies, el canto de los pájaros en el árbol del vecino, el olor a limpio que tiene el mundo antes de que la gente despierte. Volví a usar mi perfume de lavanda, el que había guardado en el cajón porque Valentina decía que olía a vieja. Lo rociaba en mis muñecas cada mañana, un ritual pequeño de recuperación. Cada vez que lo olía, recordaba quién era antes de perderme. Las fotos de Rodrigo regresaron a la sala, en marcos de plata que pulía los domingos. Su sonrisa me recibía cuando bajaba las escaleras, cuando regresaba del mercado, cuando me sentaba a tejer por las tardes. Ya no me hacía llorar. Me hacía sentir acompañada. Y Marcela volvió, mi comadre, mi hermana del alma, la que Valentina había expulsado de mi vida con sus miradas de desprecio y sus comentarios venenosos. Regresó un domingo con una bolsa de pan dulce y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Pensé que te había perdido, me dijo en la puerta. Nunca me perdiste, respondí. Solo estaba escondida. Ahora tomábamos café de olla juntas 3 veces por semana, café preparado en la jarra de barro, con canela y piloncillo, como nos enseñaron nuestras madres. Hablábamos de todo y de nada, de los chismes del barrio, de sus nietos, de las telenovelas que antes veíamos juntas por teléfono. La vida había regresado a mi casa, lenta, tímida, pero persistente. Mateo también cambió. Lo veía en sus ojos, en cómo caminaba, en cómo hablaba. Había recuperado algo que Valentina le había robado sin que ninguno de los dos lo notara. Su dignidad, su derecho a ser el mismo sin pedir permiso ni perdón. Una tarde regresó del supermercado con una bolsa en cada mano y el rostro pálido. Dejó las bolsas en la mesa de la cocina con demasiado cuidado, como si dentro hubiera algo frágil que pudiera romperse. Me encontré a Valentina, dijo. Sentí como mi cuerpo se tensaba, ese reflejo automático que tardará años en desaparecer por completo. Pero respiré, dejé que el aire llenara mis pulmones, esperé. Mateo se sentó frente a mí, sus manos jugaban con una servilleta, rompiéndola en pedacitos pequeños. Nervioso como cuando era niño y tenía que confesar algo. Vive en un departamento pequeño, mamá. Un estudio en el centro. Trabaja en servicio al cliente de una empresa de teléfonos. Sus papás se fueron a otra ciudad. Creo que con un familiar lejano. La imaginé, en un cuarto pequeño, sola, sin su plan maestro, sin su familia, sin nada de lo que había intentado robarme. Me preguntó por ti, continuó Mateo. Quiso saber cómo estabas. Se le quebró la voz. Lloró ahí, en medio del pasillo de los cereales. La gente pasaba, y ella llorando, tratando de preguntarme si tú estabas bien. Esperé sentir alegría.
esa satisfacción vengativa que dicen que se siente cuando ves caer a quien te hizo daño. Pero no llegó. En su lugar sentí tristeza, una tristeza limpia, sin amargura. Tristeza por una mujer joven que tomó decisiones terribles y ahora vivía con sus consecuencias. Tristeza por lo que pudo haber sido si ella hubiera elegido diferente. La vida ya le cobró. Mateo, dije finalmente, no necesito hacer nada más. Él asintió. Creo que esperaba otra reacción de mi parte. Quizás esperaba que yo celebrara, que dijera algo hiriente, que disfrutara su caída. Pero el rencor es un veneno que tomas tú esperando que muera el otro. Hay algo más que quiero contarte, dijo entonces. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Estoy conociendo a alguien. La conocí hace 3 semanas. Patricia, 30 años, cabello corto, sonrisa que llegaba hasta los ojos. Psicóloga infantil en una escuela del gobierno. Señora Elena, comenzó ella al entrar. Muchas gracias por recibirme en su casa. Mateo me ha contado mucho sobre usted y quería conocerla con su permiso. Lloré, no de tristeza, sino de alivio, de ver que mi hijo había aprendido, de escuchar a una mujer pedir permiso para entrar a mi vida en lugar de invadir. El café de olla llenó la cocina de aroma a canela. Las azaleas brillaban rosadas por la ventana. Mateo sonreía con un brillo nuevo en los ojos, el brillo de un hombre que había recuperado su dignidad. Y supe que todo estaría bien. 2 semanas después, en el supermercado, empujaba mi carrito por el pasillo de las verduras cuando la vi. Valentina estaba frente a los jitomates, más delgada, el cabello sin brillo, ropa que alguna vez fue elegante pero ahora se veía gastada. Tenía en la mano un jitomate, mirándolo como si estuviera calculando si podía permitirse comprarlo. Nuestros ojos se encontraron. Vi cómo se le cortaba la respiración, cómo sus dedos apretaban el jitomate hasta que casi lo aplastaba. Vi miedo en sus ojos, miedo de que yo gritara, de que hiciera una escena, de que la humillara frente a todos como ella me había humillado tantas veces. Pude haberlo hecho. Dios sabe que tenía derecho. Pero en ese momento recordé algo que Rodrigo me dijo una vez, años atrás, cuando tuvimos un problema con un vecino que nos había tratado mal. Elena, me dijo, la venganza es como beber ácido y esperar que el otro se muera. No vale la pena. Valentina dejó caer el jitomate. Sus labios temblaban. Parecía a punto de correr. Hola, Valentina, dije simplemente. Ella parpadeó, sorprendida de que yo le hablara, sorprendida de que mi voz no tuviera odio. Señora Elena, susurró. Su voz era apenas audible. Lo siento tanto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ahí, en medio del supermercado, entre las verduras y la gente que pasaba con sus carritos, Valentina se derrumbó. Arruiné todo. Sollozó. Perdí a Mateo. Perdí mi familia. Perdí mi casa. Y lo peor es que lo merecía. Todo lo que me pasó, lo merecía. La gente comenzaba a mirar. Una señora mayor se detuvo, preocupada, preguntando si todo estaba bien. Un empleado del supermercado se acercaba. Pude haberme ido. Pude haber dejado que se ahogara en su vergüenza y su dolor. Nadie me habría culpado. Pero miré a esa mujer rota frente a mí y vi algo que no esperaba ver. Vi a alguien que finalmente entendía. Alguien que había tocado fondo y ahora sabía, realmente sabía, el daño que había causado. Ven, le dije suavemente. La llevé a la cafetería del supermercado. Pedí 2 cafés. Nos sentamos en una mesa del rincón, lejos de la gente. Valentina no podía dejar de llorar. Le pasé servilletas. Esperé. No espero que me perdone, dijo finalmente. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Solo quiero que sepa que entiendo. Entiendo todo lo que le hice. Y si pudiera regresar el tiempo, si pudiera cambiar todo, no puedes. La interrumpí. No puedes regresar el tiempo. Ninguno de nosotros puede. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Pero puedes elegir quién ser de ahora en adelante. Continué.
puedes elegir aprender. Puedes elegir ser mejor. ¿Por qué es tan amable conmigo?, preguntó. Después de todo lo que le hice, ¿por qué no me odia? Respiré profundo. La pregunta que yo misma me había hecho tantas veces en los últimos meses. ¿Por qué el odio me estaba consumiendo, Valentina? Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Y decidí que no iba a permitir que lo que tú hiciste definiera quién soy yo. Ella me miró con ojos llenos de asombro y dolor. No te estoy perdonando porque lo merezcas, continué. Te estoy perdonando porque yo lo necesito. Porque cargar ese peso me estaba destruyendo. Y porque Rodrigo, mi esposo, me enseñó que la vida es demasiado corta para vivir llena de amargura. Valentina cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora en silencio. Mateo está bien, le dije. Está sanando. Está conociendo a alguien, una buena mujer, y está aprendiendo a ser feliz de nuevo. Vi cómo su rostro se contraía de dolor. El dolor de saber que la vida de Mateo continuaba sin ella, pero también vi aceptación, la aceptación de que eso era lo correcto. Me alegro, susurró. De verdad me alegro. Él merece ser feliz. Nos quedamos en silencio un momento. El ruido del supermercado nos rodeaba. Carritos pasando, gente hablando, la vida continuando como siempre. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. No lo sé. Trabajo. Trato de sobrevivir. Mis papás se fueron a vivir con mi tía a Guadalajara. No querían estar aquí después de todo lo que pasó. Me quedé sola. ¿Tienes amigas?, pregunté. Negó con la cabeza. Las alejé a todas. Cuando estaba con Mateo, cuando vivía en su casa, pensaba que no las necesitaba. Pensaba que tenía todo lo que quería. Y ahora no tengo a nadie. La soledad. Esa soledad que yo había conocido tan bien durante los meses oscuros. Esa soledad que duele más que cualquier golpe físico. Valentina, le dije, y esperé hasta que me mirara a los ojos. Vas a estar bien. No hoy, quizás no mañana, pero eventualmente si haces el trabajo, si realmente cambias, vas a estar bien. ¿Cómo puede estar tan segura?, preguntó. Porque yo estuve donde tú estás. Diferente situación, pero el mismo dolor, la misma soledad. Y sobreviví. Y si yo pude, tú también puedes. Ella asintió lentamente. Gracias, susurró. No merezco su amabilidad, pero gracias. Me levanté para irme. Mi café estaba frío, sin tocar. El de ella también. Valentina, dije antes de irme. Una última cosa. Ella levantó la vista. No vuelvas a buscar a Mateo. No por ahora. Él necesita espacio. Necesita sanar. Si algún día él decide buscarte, será su decisión. Pero por ahora, déjalo en paz. Vi cómo le dolían mis palabras. Pero asintió. Lo haré, prometió. Lo dejaré en paz. Salí del supermercado con mi carrito medio lleno. El sol brillaba afuera. Las nubes se movían lentas en el cielo. La vida continuaba. Y me di cuenta de algo importante. Perdonar a Valentina no significaba olvidar lo que hizo. No significaba dejarla entrar de nuevo a mi vida. No significaba que todo estaba bien. Significaba soltar. Soltar el veneno. Soltar la amargura. Soltar el peso que me estaba aplastando. Esa noche, mientras preparaba la cena, Mateo llegó del trabajo. Me encontró en la cocina, picando cebollas para el guisado. Mamá, dijo, te ves diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté. No lo sé, más ligera, como si algo hubiera cambiado. Le conté sobre mi encuentro con Valentina. Esperaba que se enojara, que me dijera que no debía hablar con ella, que no merecía mi amabilidad. Pero Mateo solo me abrazó. Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. Susurró en mi oído, y la más sabia. Lloré en sus brazos. Lágrimas de alivio, lágrimas de sanación, lágrimas de gratitud por tener un hijo que entendía. Esa noche cenamos juntos. Guisado de res con papas, pan caliente, agua de Jamaica. Y hablamos de todo y de nada. De su trabajo, de Patricia,
de las azaleas que seguían floreciendo en el jardín. No mencionamos a Valentina de nuevo. No era necesario, porque la historia ya no era sobre ella. Nunca lo fue realmente. Era sobre mí, sobre recuperarme, sobre recordar quién era antes de perderme, sobre elegir la paz sobre la venganza, sobre elegir la vida sobre la amargura. Esa noche, antes de dormir, salí al jardín. Las azaleas brillaban plateadas bajo la luz de la luna. El aire olía a tierra húmeda y a flores. Las estrellas titilaban arriba, infinitas, eternas. Gracias, Rodrigo. Susurré al cielo. Gracias por enseñarme que el amor es más fuerte que el odio, que la bondad es más poderosa que la venganza, que perdonar no es debilidad, sino la mayor fortaleza. El viento sopló suave, moviendo las hojas de las azaleas, y juro que sentí su presencia. Juro que lo sentí sonreír. Regresé a la casa, a mi casa, la casa que había recuperado, la vida que había reconstruido, el futuro que ahora brillaba con posibilidades, y supe, con cada fibra de mi ser, que todo estaría bien, porque había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera victoria no está en destruir a quien te lastimó, está en negarte a permitir que ese dolor te destruya a ti, que el perdón no es un regalo que le das a quien te hirió, es un regalo que te das a ti misma, y que la sanación, la verdadera sanación, huele a chocolate amargo y chile ancho, a café de olla y canela, a tierra húmeda y azaleas floreciendo. Huele a vida, a esperanza, a nuevos comienzos, y eso, al final, es todo lo que realmente importa. Yo no esperaba verla ese día en el mercado. Un año había pasado desde aquella noche en que se fue con sus maletas y su orgullo roto. Un año de sanación, de reconstrucción, de aprender a respirar sin el peso de su presencia. Pero ahí estaba Valentina, entre los puestos de frutas y verduras, con el cabello más corto de lo que recordaba, la ropa más sencilla. Ya no llevaba esas uñas perfectas ni esos tacones imposibles. Se veía diferente, más humana quizás, más real. Nuestras miradas se cruzaron sobre una montaña de aguacates maduros. El olor a cilantro fresco y cebolla picada llenaba el aire. El bullicio del mercado pareció apagarse por un momento, como si el mundo contuviera el aliento esperando nuestra reacción. Podría haberme dado la vuelta. Podría haberla ignorado como si fuera una desconocida, pero algo en sus ojos me detuvo. Una sombra de dolor, de arrepentimiento genuino que no había visto antes. Doña Elena, murmuró ella, acercándose con pasos pequeños, vacilantes, como una niña que teme el regaño que sabe merecer. Valentina, respondí. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, sin rencor, sin amargura, solo una calma profunda que había cultivado durante meses de trabajo interior. Ella tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su bolsa de mandado. El silencio entre nosotras era denso, lleno de palabras no dichas, de disculpas que flotaban en el aire como el aroma de las especias del puesto cercano. Yo, empezó, y su voz se quebró. No sé si debería decirle esto. No sé si tiene derecho a escucharlo. Pero necesito que sepa que lo siento. Que todo lo que hice estuvo mal. Que fui cruel, egoísta, y que la traté de una manera que no merecía. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Una señora del puesto de chiles nos miraba con curiosidad, pero no me importó. Este momento era nuestro. Esta conversación era necesaria. ¿Alguna vez podrá perdonarme?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Sé que no lo merezco. Sé que le hice cosas horribles, pero necesito saber si algún día, aunque sea en el futuro. La miré a los ojos. Esta mujer que me había llamado pesadilla, que había querido expulsarme de mi propia casa, que había intentado robarme a mi hijo y mi dignidad. Y sentí paz. Ya te perdoné, Valentina, dije con suavidad. Lo hice hace meses, porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro se enferme. Me estaba destruyendo por dentro, y decidí que no valía la pena.
Sus ojos se abrieron con sorpresa. No esperaba esas palabras. Lo vi claramente. Pero perdonar no es olvidar, continué. No significa que lo que hiciste estuvo bien. No significa que volveremos a ser familia. Significa que solté el dolor para poder seguir adelante. Valentina asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. ¿Y Mateo? Preguntó con voz pequeña. ¿Está bien? Está muy bien, respondí. Mejor que nunca en realidad, pero esa parte de la historia ya no te corresponde. No fue cruel, fue la verdad. Le deseo lo mejor, dije finalmente. De verdad, espero que encuentres paz, que aprendas de tus errores, que construyas algo bueno con tu vida. Me di la vuelta y seguí caminando por el mercado. No miré atrás, no era necesario. Ese capítulo estaba cerrado. Un año después de esa conversación, 2 años desde que todo comenzó, puedo decirte que estoy en paz. Mi casa huele otra vez a mole los martes. El chocolate amargo y el chile ancho llenan cada rincón, mezclándose con el aroma del café de olla que preparo cada mañana. Las azaleas de Rodrigo florecen más hermosas que nunca. Una explosión de color rosa y blanco que me saluda cada vez que salgo al jardín. Mateo vive conmigo. Patricia también. Se mudaron hace 8 meses, después de pedirme permiso. No asumieron, no exigieron. Vinieron una tarde con pastel de 3 leches y me preguntaron, con todo el respeto del mundo, si podrían quedarse mientras ahorraban para su propia casa. Por supuesto que sí, les dije, pero hay reglas. Las aceptaron con gratitud. Los martes son de mole y nadie se queja. Mi habitación es sagrada. Mis espacios se respetan, mis tradiciones se honran. Y cuando Marcela viene cada semana a tomar café y compartir chismes, Patricia prepara galletas de mantequilla y se sienta con nosotras a conversar. No me arrepiento de haber puesto límites. Le confesé a Marcela hace unos días. Me salvó la vida. Y es verdad. Cada palabra. Si estás escuchando esto y algo resonó en tu corazón, necesito que sepas algo importante. Si estás viviendo como invitada en tu propia casa, si alguien te hace sentir invisible, si tus hijos, tu nuera, tu familia, te tratan como si fueras un estorbo o un cajero automático, si sientes que perdiste tu voz, tu dignidad, tu derecho a existir, habla, levántate, defiéndete. Tú vales. Tu dignidad no es negociable. Tu bondad no puede seguir siendo una excusa para que te pisoteen. Esta tarde, mientras el sol se ponía sobre mi jardín, salí a ver las azaleas. Los pétalos eran suaves entre mis dedos, nuevos, frescos, llenos de vida. La brisa olía a tierra mojada después de la lluvia. Un último rayo de sol acarició mi rostro, tibio como un abrazo. Lo hicimos, amor. Susurré hacia las flores, hacia el cielo, hacia donde sea que Rodrigo me esté escuchando. Defendí nuestra casa y me defendí a mí misma. El viento sopló suave, las hojas susurraron y supe con absoluta certeza que él estaba orgulloso de mí. Porque la casa que defendí no era solo de paredes y techo, era mi dignidad, mi valor, mi derecho a existir sin pedir perdón por respirar. Y eso, querida amiga que me has escuchado, es la lección más importante que puedo dejarte. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete. Cada día, una mujer. Una lección de vida. Comparte esto con alguien que lo necesite. Y recuerda, la bondad sin límites no es amor, es autodestrucción. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.